Hola, hola, muy buenas tardes para todas, para todos, para todes quienes nos siguen en esta transmisión en vivo a través de la plataforma y de la página del RULE Comunidad de Saberes y del proyecto Levadura, Encuentro de Cultura Comunitaria, Nacional de Cultura Comunitaria, dentro de este programa de 24 horas de Caminando con Freire, que organiza Levadura y el RULE Comunidad de Saberes. Bueno, mi nombre es Ángel Rubio. Estoy muy contento porque pues el día de hoy voy a estar aquí como llevando esta charla que para mí me resulta muy necesaria e importante, y además sobre todo con personas que yo admiro muchísimo. Para mí eso es importante dejarlo como pues escrito y que sea visible por los siglos de los siglos. Vamos a poder arrancar el día de hoy con este conversatorio acerca de procesos pedagógicos en espacio de reclusión, ¿no? Y para eso tengo a diferentes personas. Nos acompaña, ahorita voy a poner sus semblanzas, ahora que les toque hablar, ahorita les voy a presentar de manera como un poquito rápida. Tenemos a Eugenia, a Josué, a Fer Caro y a Lorena Méndez, ¿no? Pues bueno, es importante en este marco de 24 horas Caminando con Freire, poder reflexionar qué pasa con esas pedagogías críticas, pedagogías libertarias, sobre todo que se ponen en espacios de reclusión, ¿no? Sobre todo seguir pensando con, para y desde las comunidades que se encuentran en encierro como un lugar más donde las violencias estructurales se exacerban, ¿no? Mucho se hablaba durante la pandemia, ¿no? Sobre que la pandemia vino a exacerbar todas las violencias estructurales, pero ¿qué pasaba también con los espacios de reclusión, ¿no? Estos espacios de reclusión que ya venían con estas faltas, faltas de derechos humanos, ¿no? Y que al mismo tiempo, en pleno ejercicio de las violencias que están legitimadas por el Estado, ¿no? Para mí es muy importante como dejar esto súper claro, porque desde nuestro posicionamiento abolicionista nos manifestamos como este lugar donde podemos crear, formular, construir otras subjetividades, construir otras formas de relacionarnos posibles. Y pues qué mejor hablar de esos procesos, ¿no? De esos procesos pedagógicos. Antes de presentarles, quisiera ver si alguien, les invitamos a las personas que nos están siguiendo en este en vivo a que no se les olvide, si están siguiéndolo, manifestarse aquí por medio de un comentario, lo que ustedes gusten preguntarle a las compañeras y compañeros que nos siguen el día de hoy, para que pudiéramos profundizar sobre las propias prácticas, ¿no? Entonces, las personas que nos siguen pueden preguntar y yo estaré ahí recopilando las preguntas para nuestros queridos, ¿no? Que se encuentran aquí con nosotros, y nosotras y nosotros. No sé, Lore, Fer, Josué, Euge, ¿alguien de ustedes quiere comenzar para poder leer? Vamos al azar. ¿Ustedes qué dicen? Sí, al azar. Va. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De Va. acuerdo, Entonces, de acuerdo. va. Tengo por acá, vamos a arrancar primero con Lorena. Vamos contigo, Lorena. Voy a presentarte rapidísimo. Lorena Méndez Barrios es artista visual y activista, doctora en artes y educación, cofundadora de la YECA, propuesta independiente de intervención artística y acompañamiento con grupos de mujeres jóvenes, inmigrantes, personas en situación de encierro, estudiantes y grupos de la diversidad sexual. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y la idea es que podamos tener 10 minutitos para que nos compartas tu experiencia y luego vamos con las siguientes experiencias. Muchas gracias, te dejo la palabra. Perfecto. Eh, Me parece que cuando estamos en un espacio tan complejo por el tránsito, por las historias que vienen cargadas de enojo, ¿no? Las personas traen cuerpos con mucho dolor, hay un hartazgo que no es consciente, que está en el inconsciente. Y si esto se da bajo condiciones
de precariedad y de extrema violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a esta construcción colectiva desde los afectos, desde los cuidados, desde el respeto, pero también desde la rabia? Porque lo que nos mueve, lo que a mí me ha movido desde muy joven a trabajar con grupos, a acompañar, a construir con otras personas, es una rabia profunda por un sistema lleno de injusticias, de diferencias, que no visibiliza, sino que todo el tiempo lo que hace es castigar, excluir, separar. ¿Y cómo puedes iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje que no sea a través de una metodología, en el caso de la YECA, un antimétodo, que provoque, o sea, que provoque al mismo sistema a través de las actitudes y la resistencia en estos espacios que ya están muy delineados y que son lugares donde se castiga, donde se señala, ¿no? Donde se enjuicia todo el tiempo, porque a pesar de que las personas ya tienen un proceso legal, todo el tiempo se les está enjuiciando. Creo que esto solo lo hemos podido hacer a través de herramientas de una pedagogía que, si bien parte de lo popular y parte del pensamiento de Freire, que leímos Fernando, Cari y yo, siendo muy, muy jóvenes, en 1998, él ya lo había leído antes, yo leí en el 99 y lo releí posteriormente, pero había un contexto particular. Ciudad de México, esta extensión de los barrios que es la cárcel, y se construyó a través de lo que estábamos viviendo ya con la performance, con las herramientas artísticas que teníamos y con nuestra rabia, una pedagogía para un contexto popular urbano, ¿no? Porque no es este contexto de Argentina, de la calle de Argentina, que se parece en algunas partes, pero no, o sea, es esta urbe que es fuerte, que es dura, que está alrededor de basureros, que es además denigrante, que, no, o sea, todas las características que tiene la Ciudad de México, que es una ciudad además muy particular, o sea, no es cualquier ciudad, ¿no? Creo que no es como Buenos Aires, no es como Sao Paulo, o sea, no, o sea, las orillas de la Ciudad de México, el Estado de México, son muy particulares. Y creo que fue a partir de tejer con los feminismos, con una pedagogía radical. ¿Cuál es la característica de esta pedagogía? Que tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. Esto lo heredamos del zapatismo, de las y los zapatistas, ¿no? Aprendimos, nos retumbó esta manifestación, movió al mundo, no solo a nosotras como mexicanas, y también es uno de los gérmenes de la YECA. ¿No me estoy pasando en el tiempo, hermosuras? Perfecto. Entonces, es a través de las prácticas artísticas, de la gráfica, de la fotografía, del dibujo, de la performance, que es una de nuestras prácticas que abrazamos, Fer, Cari y yo, que detonamos, o sea, detonamos. ¿Qué es lo que hace la no novia o qué es lo que hace el viaje fantástico? Pues que de pronto vea a alguien una imagen, que se descoloque, ¿qué está pasando? En un contexto ajeno, muy ajeno a esta imagen que está viendo, ¿no? A esta persona vestida de novia, que además entra gritando que es la no novia, entra escupiendo, esta performance, una bicicleta hecha de con pintura, con materiales en rojo, ella viste de beige, con pedazos que parece que son pedazos de nuestra ropa. O sea, esto descoloca en un principio, para después
colocarnos en el lugar de la reflexión de un tema como la comunicación no violenta o como la codependencia o como la violencia estructural, ¿no? Depende de quién haga la performance, depende de cuál sea el problema que tenemos que resolver en un grupo o en un contexto, son los conceptos y los temas y los subtemas que vamos a desarrollar en una sesión que puede ser de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, que puede ser una propuesta de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, o nos podemos instalar, como sucedió en el Ceresova, ahora Cebareso, del 2004 al 2009, que nos echaron. Y que es el mejor antecedente que podemos tener, porque se estaban manifestando y empezaban a tener bastantes prácticas autónomas los compañeros que participaban en la propuesta La Yeca durante ese tiempo, resultado de una pedagogía radical. Entonces, yo creo que, o sea, que conocemos a Freire, pero que tuvimos que construir nuestro propio antimétodo de acuerdo a las condiciones tan particulares de este contexto Ciudad de México, con un machismo brutal, la mancuerna de patriarcado y capitalismo, ya sabemos que es asquerosa en todo el mundo, y aquí tiene sus particularidades, ¿no? Porque no son iguales las presas y los presos en Argentina, no son iguales en Praga, no son iguales en Polonia, son diferentes. Entonces, este método que también se va a tomar de la mano con una pedagogía de contexto, como les digo a mis estudiantes, como les digo a las compañeras, este es el boceto de lo que vamos a hacer en este curso, pero dependiendo de lo que aquí suceda y de las necesidades, esto se va a cambiar. Y esto es lo que yo llamo pedagogía de contexto, de manera muy, muy resumida, ¿no? Tomada de una pedagogía que nace del zapatismo, ¿no? De hacer lo que se tiene que hacer. Pues tengo que quitar esto de aquí, lo quito. Tengo que pedir que no esté el custodio, lo pido. Tengo que meter esto, tengo que esconder esto para poder hacer esto, pues lo escondo. ¿Sí? Sin pensar en, no se puede, sí, no, ¿cómo crees? El protocolo, ¿qué va a decir? No, que viene, que no, no, pues si no los zapatistas y las zapatistas no, o sea, no estarían en donde están, si hubieran tenido que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Acá hay una diferencia, ¿no? Pues las personas están en un lugar donde tienes que tocar la puerta, donde tienes que gestionar, tienes que sacar una serie de oficios y es muy desgastante y horrible. ¿Qué le digo a Ángel que no sepa? ¿No? Cari, Fer ya no lo hace. Un día me dijo, ¿sabes qué? Se acabó. O sea, es demasiado, yo ya no voy a gestionar más, pero desafortunadamente esa continuidad en la gestión penitenciaria es la que hace posible que estés todo el tiempo en un continuo performance, en una intervención que da frutos porque ya estuviste en otro espacio, porque ya se movieron de un lugar, porque ya les dijeron, porque ya sintieron, porque ya pasó. Entonces, sí creo que nosotras, en el caso de la Yeca, tomamos de la pedagogía radical para poder tener procesos donde la gente tenga menos malestar y más gozo. Sí. Yo aquí la dejaría y luego puedo retomar. Pues bueno, muchas gracias, gracias Lorena. Como muy bien lo comentas, pues es claro y me parece súper importante 2 puntos de los que estás ahorita tocando. Uno es que tiene que ver con la digna rabia, ¿no? Que también viene de parte de los manifiestos zapatistas, la digna rabia y la digna acción, ¿no? A pasar de la indignación a la digna acción y a la digna rabia, que es parte del motor con el cual estamos trabajando y el cual es la gasolina que nos nutre para poder seguir modificando esas subjetividades, esas realidades. Y por otro lado, la parte sobre el contextual, ¿no? Pues que justo el mismo Freire habla justo de eliminar esos dogmas, ¿no? Así como lo hablábamos hace un mes con Flores Magón,
no había un magonismo, no había así como no hay un magonismo, no había un freirerismo, sino que al mismo tiempo se pide que no se adopten dogmas, sino que más bien se trabaje conforme a su contexto, ¿no? Y que me parece que lo dejas como muy claro con la explicación de tu caso y de tu experiencia. Pues bueno, agradezco muchísimo, Lorena. Vamos ahora con Fer Cari, ¿va? Voy a presentarte. Aquí, Fer Cari es performer, activista antipatriarcal, nacido en la Ciudad de México. Su práctica artística es un ensamblado caótico de proyectos editoriales, iniciativas de investigación, procesos de enseñanza y pedagogía radical, intervenciones en espacios complejos, configuraciones audiovisuales e involucramiento en procesos de luchas diversas. Ha desarrollado desde 2003 propuestas performativas, deseducativas y de generación de saberes en torno a la crítica de las masculinidades destructivas y prácticas antipatriarcales en cárceles, secundarias, preparatorias, universidades, oficinas de gobierno, centros culturales comunes. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del extinto FONCA, ahora Secretaría de Cultura. Pues bueno, te damos la bienvenida y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Ángel por convocarme a estar acá. Y saludo a Lorena, a Eugenia y a Josué. Mucho gusto de verlas por aquí. Y bueno, pues yo soy parte de la YECA desde que inició, desde el 2004, pero en realidad hoy vengo a compartir una propuesta que se ha estado desarrollando, no lleva tanto tiempo, apenas lleva 2 años, desde el 2018, es que con la pandemia ya perdí el tiempo, creo que fue 2018, sí, 2018. Entonces ya lleva más añitos. Claro, el año pasado estuvo muy detenida, que se llama Antiescuela para las disidencias sexuales y de género. Y bueno, les quiero compartir, oh, no puedo compartir, ok. Les quería poner unas fotos, pero no me deja. Bueno, pues la antiescuela inicia en la calle originalmente porque, bueno, pues mi interés era poder trabajar con los y les alumnos de una escuela, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, que tiene un plantel ahí en la calle de Fray Servando. Y pues principalmente lo que se hace en la antiescuela es pues algo que hacemos también mucho en la YECA, que me imagino que es una cosa que trabajan o que trabajamos todos los que estamos hoy aquí, que más que nada es el desaprender. eh, y el desaprendizaje que compartíamos ahí en la escuela, que generábamos, o sea, como que generábamos no un saber, sino unos antisaberes, pues era cómo mover el orden patriarcal, cómo mover el mundo cis heteronormado, ¿no? El cómo reconocer que se puede hacer conocimiento a través de la ternura, a través de prácticas afectivas. Y entonces, bueno, por eso era muy importante que esta primera parte de la antiescuela se diera en una banqueta, porque se daba en una banqueta ahí en Fray Servando, porque la gente que iba pasando, pues de alguna manera se involucraba, aunque fuera por un minuto, a veces se quedaban media hora, a veces se quedaban toda la sesión, y veían ahí detrás de nosotros la institución, o sea, la universidad, el edificio, ¿no? El emplazamiento de donde se genera el conocimiento, digamos, legítimo. Nosotros enfrente, en la banqueta, pues no deshaciendo, sino respetando nuestros propios saberes, nuestros sentires, ¿no? Eso que llaman los sentipensares, ¿no? Y desde cuerpos disidentes, ¿no? Porque muchas de las compañeras que trabajamos en la antiescuela, pues somos personas no binarias o personas trans, género, y encontrándonos con cuerpos de estudiantes hombres cisgénero que pues de alguna manera también querían o quieren pues evitar caer en prácticas patriarcales
que generalmente desde la masculinidad, pues suelen ser destructivas, ¿no? Suelen ser, como se les llama, pues tóxicas. Y bueno, pues la antiescuela, después de un año de estar en la calle, entra a la cárcel, entró a un lugar que no le llaman cárcel, porque le llaman centros de atención para adolescentes. Así se les pone el nombre desde la ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, antes era la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, aunque esta es una dependencia de la Subsecretaría que se llama Dirección General de Tratamiento para Adolescentes. Y entonces entramos como la antiescuela con la YECA a CEIPA, que es mejor conocido como el tutelar de Obrero Mundial. Y ahí las primeras actividades que se hacen, pues son en torno a esto, en torno a plantear el cuestionarnos el orden binario bajo el cual se rige pues muchas de las relaciones sociales y que son tan importantes, ¿no? En un espacio como un centro tutelar para adolescentes, porque algo que es muy importante para la antiescuela y que fue muy importante en ese momento trabajando con adolescentes, pues era pues como destruir, desarmar, desacatar los mandatos de masculinidad que cuando se está en esta etapa de la vida, ¿no? Cuando se es muy joven, pues empieza como a hacerse más dura, ¿no? Es cuando empieza como a concretarse, ¿no? Naces, te ven el pene y te dicen, pues tú eres hombre, te ponen un nombre de hombre y te empiezan así como a armar, ¿no? Te empiezan a meter a la caja, ¿no? Te empiezan a empaquetar. Y ya cuando llegas a la etapa de la adolescencia, pues empieza a haber estos cambios hormonales propios de un cuerpo que produce testosterona, androsterona, etcétera, y te empieza a salir un poquito de pelito, te cambia la voz, empiezan a salir pelo en el pecho, no sé. Estos cambios, ¿no? Que nos definen como personas diferentes a un polo que estaría del otro lado, que es el polo de las mujeres, ¿no? Ya Y que puedes por compartir si supuesto, quieres, perdón, Caro. ¿qué? Cari, ya puedes compartir imágenes si quieres. Ah, sí, bueno, y que voy a compartir muy bien. Ah, y que, a ver, es que no se me ve el hilo. ¿Ya se está viendo, compis? ¿Sí? Sí, Ah, ok. sí, es solo que tienes que abrir la imagen porque si no te vemos tu escritorio. Ándale ahí. Uy, no se puede hacer más grande. Bueno, pues eh, este es uno de los talleres que llevamos también al CEIPA y se llama Taller de Masculinidades en Fuga, representaciones sonoras y visuales. Y lo que hacemos en este taller, bueno, le ponemos así porque, bueno, pues este es un cartel institucional, ¿no? Bueno, de hecho este es el cartel de la UACM, ¿no? Pero en realidad son laboratorios, son espacios de encuentro para compartir sentires y pensares en torno a cómo destruir el orden patriarcal, ¿no? Y bueno, pues aquí ponemos así como algo un poco trillado, ¿no? Así como estas imágenes pues digamos, como de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Un soldado, el vaquero, ¿no? El mariachi, el tipo empresario, ¿no? Así. Y pues la idea es ponerlos de cabeza, ¿no? Poner de cabeza esos lugares comunes, ¿no? Pero que de todas maneras creo que por lo menos cuando trabajamos con los adolescentes, estos íconos de la masculinidad, la verdad que sí pueden servir como un lugar hacia dónde ir, ¿no? Como una especie de meta, ¿no? Déjame pasar la siguiente. Mm, está medio raro esto. Bueno, pues este es el cartel de la antiescuela, y como les decía, se llama Para las disidencias sexuales y de género. Y pues eso, ¿no? Destruir el patriarcado, ¿no? Aplastar esa mierda, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejo para que puedan presentarse los compañeros Josué y Eugenia. Vale, muchas gracias, Fercari, por compartirnos tu experiencia. Bueno, ahora voy a presentar a Josué y a Eugenia. Bueno, Josué Cabrera y Eugenia de Combi
son parte del colectivo Artes Sin Frontera, colectivo experimental de artes escénicas, anticarcelarias y libertarias a partir de pedagogías críticas. Su labor consiste en la generación de dispositivos escénicos, editoriales y audiovisuales en torno a las violencias estructurales con el fin de generar aparatos críticos para la construcción de un mundo más justo y sensible. Sus sedes de trabajo actualmente son en la Ciudad de México y Quintana Roo. Actualmente son beneficiarios del programa de Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales México en Escena, Grupos Artísticos MEGA. Pues bueno, les dejo la palabra a Josué y Euge para que nos compartan. Hola, buenas tardes. Hola, hola, se está cortando un poco. No sé si solo fue a mí. Nosotros estamos teniendo una conexión un poco inestable. Bueno, les vamos a leer algo que escribimos. Es un proceso de acompañamiento artístico, relacional y de cuidados, por parte del colectivo Artes Sin Frontera en su sede Quintana Roo. Las cárceles mexicanas iniciaron un proceso de certificación en 2011, que como menciona Aida, asistencia penitenciarios que no modernización de la seguridad y el control de la población. Los centros de readaptación social vuelven a ser concebidos como correccionales. Este proceso de certificación está siendo realizado por la Asociación de Correccionales de América, ACA, como parte de la Iniciativa Mérida, en el marco del cual Estados Unidos ha aportado 14 millones de apoyar al sistema penitenciario mexicano, tanto federal como estatal. Dentro de estas mejoras de infraestructura se contemplan no solo la modernización de las cárceles, de medidas de control y disciplina, por demás estrictas, entre otras. Si bien existen innumerables modificaciones y reformas al sistema penitenciario, recomendaciones de derechos humanos y creación de leyes que promueven mejoras de vida para las personas en privación de libertad, las leyes Mandela o las Bangkok, que son específicas para mujeres en privación de su libertad, pareciera que quedan a las posibilidades y buena voluntad de los distintos utilidad de los sistemas carcelarios. Hacer eso en Cancún en medio de una pandemia que presentaba altos y bajos de contagio, semáforos un tanto daltónicos que funcionan en relación a los intereses. Después del proceso burocrático que nos dieron el sí para iniciar nuestro proceso de acompañamiento. Ese temor, además, había aceptado en el área femenil, espacio que constantemente tiene menos actividades y está más abandonado que el varonil. También para nosotros es un poco que no sea suficiente el tiempo que nos aporta. Perdón que interrumpa, Josué, es que se está cortando mucho. Josué, ¿me escuchas por ahí? Perdón, se está cortando mucho. Yo les recomiendo, si gustan, si están conectados a su Wi-Fi, les recomiendo que desconecten sus celulares y los pongan en sus datos para que toda la corriente la jale el Wi-Fi de su compu, porque se está cortando mucho. Sí, de hecho estamos conectados de todos. Si no, voy vale. a conectar Ahí, mi celular para ver si ahí está mejor. También, ahí se escucha. A ver, ahorita. Ok. Para nosotros es un poco frustrante que no sea suficiente el tiempo que nos aprobaron para dar nuestro taller. Y también con el correr de las sesiones vimos que para ellas era insuficiente porque las sesiones empezaron a ser importantes y necesarias. Conforme pasa más el tiempo, va apareciendo más confianza y han podido expresar a las autoridades, al igual que nosotros, esta de manera formal para hacerlo llegar a las autoridades de mayor rango. Una de las principales problemáticas que plantea la realización del taller para compartir con las compañeras es la carencia de un espacio propio.
El Cerezo de Cancún no es un centro exclusivamente para mujeres. Es como muchos otros espacios, una especie de anexo del centro de reclusión varonil. No tienen espacios para hacer ejercicio. El espacio donde se realizan distintas actividades es un lugar abierto donde confluyen las máquinas de coser, una casita de juguete y unas mesas de Coca-Cola que han denominado el Salón de Usos Múltiples. Para muchas actividades, ellas tienen que pasar al área para denunciar. En palabras de una compañera del taller, acá no tenemos canchas, no tenemos espacios de recreación, no tenemos enfermerías, vaya, acá no tenemos ni la culpa. Al ingresar en la sesión muestra, como la llamaron las autoridades con quienes nos coordinamos para la realización de las actividades, vimos un lugar que nos hacía olvidar por un momento la contingencia sanitaria por la que estamos y continuamos atravesando. Los cubrebocas y la sana distancia no existían, eran cosas que solo portábamos quienes ingresábamos. La primera pregunta que hicimos a las autoridades fue si ya todas estaban vacunados en el Cerezo, no porque la vacuna evite que se enfermen, sino para saber las atenciones y cuidados que estaban teniendo para quienes cohabitan en este sitio, y nos dijeron que sí. Nos presentamos, planteamos el enfoque de nuestras actividades, en el que trabajamos con 3 ejes. 1, el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y emancipador a partir de compartir distintos textos. 2, el acompañamiento constante, como facilitadores de herramientas para las actividades a desarrollarse y con la escucha e integración de sus herramientas previas, así como de sus necesidades. Es por ello que todas las actividades que del taller emanan tienen su origen desde el grupo y no desde la imposición o desde una mirada colonizadora. Nuestro énfasis está en el proceso y no solo en los resultados. Y tercero, trabajamos por la generación de vínculos y afectos a partir de otro tipo de relaciones, que no estén regidas por la violencia y el poder, sino por lo sensible. Un taller de acompañamiento artístico para personas privadas de su libertad, basado en las artes escénicas como punto de partida, donde lo más importante no son los resultados, sino el proceso integral en sí mismo. Quiere decir que lo que más nos importa es generar un proceso a través del pensamiento crítico que busque la emancipación desde las ideas para después traducirlo en actitudes y acciones del día a día. Un proceso que es descolonial, donde nos cuestionamos las ideologías que nos han sido impuestas, sean políticas, religiosas, relacionales, etc. Trabajamos con, para y desde esta comunidad en específico, lo que quiere decir que lo hacemos en función de sus anhelos, inquietudes, desesperanzas y no de lo que nosotros podríamos imponer como temáticas a tratar. Erradicamos la práctica hegemónica de la enseñanza de las artes que tiene que ver con la verticalidad y de la disciplina casi militar que tanto daño hace y que es con la que nos han formado a nosotros. Parte primordial de cada sesión es una asamblea al finalizar. Nos sentamos en círculo para saber sus sentipensares. De la misma manera, hay un diálogo constante entre miembros del colectivo, una parte que realiza el acompañamiento artístico en el reclusorio norte de la Ciudad de México y el otro aquí en Quintana Roo, pues siempre estamos compartiendo material bibliográfico, experiencias, nuevas propuestas y juegos para el taller. Dimos unas sesiones, casi al comienzo, dedicadas al Teatro Fórum, una de las tantas herramientas que pertenecen al teatro del oprimido, una práctica creada por Augusto Boal a partir de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. En estas sesiones fue muy informativo saber qué situaciones ven y viven como opresivas fuera y dentro de este lugar. A través del lenguaje del teatro pudimos comunicarnos y entender más de su historia presente y contexto social. Al contarnos quiénes son, con quiénes se relacionan, cómo a veces están en roles de opresivas y otras en roles de oprimidas, pudimos ver a través de sus ojos, escuchando sus relatos, sintiendo sus emociones y conectándonos con lo que quisieron mostrarnos y enseñarnos. Fue una manera muy directa de presentarnos situaciones que tal vez nosotros nunca vivimos y quizás solo fuimos espectadores en la ficción, mientras que para ellas fueron vivencias muy concretas, tanto personales como de un círculo muy cercano. En el taller procuramos centrarnos en ellas como participantes, en sus inquietudes y lo que van queriendo decir, hacer, aprender, y también tomando en cuenta el bagaje de conocimiento que cada persona ya trae per se. A veces es innegable que desde el ego de los que impartimos el taller o de lo que las instituciones piden, aparecen deseos para ellas. Por ejemplo, algún resultado, es decir, podemos llegar a generar una obra de teatro, la tan solicitada pastorela, que ellas pudieran replicar lo que ya se hizo en uno de los reclusorios de Ciudad de México y a partir del acompañamiento con el colectivo artístico de ese penal, es decir, pensar también en llegar a un producto final, que sea una obra que escriban, produzcan y actúen, entre otros resultados. Sin embargo, sabemos que si se da, debe de ser como consecuencia de una necesidad de ellas. No está antes nuestro ímpetu, sino
lo que se vaya dando en el grupo. Hablamos con ellas de que eso está dentro de una de las posibilidades y que no es una condición del taller que necesariamente se vaya a dar. Se irá viendo en la medida que el grupo lo sienta, lo proponga, y si logran como colectivo tener el deseo de llevar a cabo un proyecto. Hemos iniciado con nuestra práctica de contrabando de ideas. Esto surge a raíz de que para dejar libros a las participantes implicaba la necesidad de un oficio para su aprobación. Así que lo que hacíamos era leerlos y platicarlos. Copiar algunas hojas y leerlas en la sesión. Y después ingresamos los libros como material nuestro y curiosamente libros cuando los terminaban de leer. Cuando analizamos el texto Democracia de la Abolición, Prisiones, Racismo y Violencia de Angela Davis, sus palabras resonaron en ellas y empezaron a cuestionar su contexto. También iniciamos un trabajo de perspectiva de género, leyendo extractos de Ética entre Mujeres, con textos de Claudia Corol y Margarita Pisano. Y es con estas características que planteamos nuestras sesiones con las compañeras. Esto con miras a imaginar distintos mundos posibles a través de la acción que nos permite sentir, pensar, compartir para hacer y transformar la realidad que atraviesa cada una de las personas que compartimos el taller. Como talleristas llevamos una planeación con consignas, ejercicios y juegos que se desarrollan en las sesiones, que son herramientas y guías, pero que no nos limitan a dar una clase desde un lugar docente para un alumno, sino que queriendo alejarnos de esa forma de pedagogía unilateral como medios para escuchar sus voces, pueden decir y cuando quieren aparecer, hacerse escuchar. Vale aclarar que muchas veces no es fácil decir, expresar, que sus voces se hagan oír. En este contexto de privación de su libertad, un lugar bastante hostil, como se sabe, donde se vive es más de lo que podamos imaginar los que estamos por fuera, esa expresión se dificulta, se traba, queda paralizada. Creo que ya tenemos que cerrar, ¿cierto? Sí, vamos cerrando. No sé si quieren cerrar con una última frase o algo. Pues nos hemos dado cuenta que también necesitamos tener mucho cuidado, ¿no?, con las prácticas y dinámicas que de pronto reproducimos dentro del taller, porque estamos haciendo unas dinámicas que tenía que ver con animales, y entonces les pedí que imaginaran su lugar favorito, su animal favorito que iba a estar en ese lugar, y pues era muy bonito ver cómo se iban modificando los rostros de las compañeras, y de pronto dos de ellas cortaron el ejercicio y se pusieron a llorar, porque evidentemente ya no representaba solamente un espacio imaginario, sino un espacio que se convierte en un anhelo, ¿no? Entender que las que se pueden reproducir en un espacio que no tiene que ver con el contexto de privación de libertad, pues va a resonar de distinta manera con las compañeras, ¿no? Entonces, es así que también empezamos a aprender de estos ejemplos y de cómo también es muy importante el cuidado que debe haber y que se empieza a dar en equipo, ¿no?, con cada una de las participantes del taller, que ya no es solamente nuestra responsabilidad, sino también ellas están en donde se están cuidando a ellas mismas, ¿no? Gracias. Gracias, Euge, y gracias, Josué. Miren, estamos sobre los 15, 16, 17 minutos. Yo quisiera también entrar, primero me parece sumamente significativo sus experiencias. Pues bueno, de entrada, hace rato cuando Fer nos estaba compartiendo sobre las masculinidades, ¿no?, hegemónicas, tóxicas, y cómo de una u otra manera, justo hace 2 horas venía escuchando de otra charla, hablar sobre cómo estas masculinidades de una u otra manera son el sustento de las cárceles, ¿no? Es decir, porque de una u otra manera esas masculinidades son las que instauradas, ¿no?, y construidas como esta cajita de papel que lo decía hace un momento Fer, pues de una u otra manera te van modelando para la vida adulta, y pues qué mejor para este sistema que esas masculinidades, porque pues hay un beneficio económico en las cárceles.
que se sigan reproduciendo, ¿no? Pero bueno, qué gran labor. Y ahora con lo que comenta Euge y Josué, pues me parece bien importante cómo reconfigurar y repensar, que se vincula mucho con lo que decía Lorena sobre la antiescuela, ¿no? Es decir, romper estas prácticas autoritarias y desde la escucha colectiva de las personas con las cuales se trabajan. Miren, yo iba a lanzar 2, 3 preguntas, pero tengo una, ahora sí que hablando de contexto, hay 2, 3 participaciones en Facebook. Mejor no lanzo preguntas, leo las participaciones y ya ustedes, cada quien toma la palabra sobre lo que las participaciones, ¿va? Es decir, yo me quedo a un lado, no hay falla. Dice alguien que pone CC Teponasco, ¿educar para qué? El tema es complejo, pero educar es un proceso necesario. El entorno social y cultural define el objeto de la educación. Aquí lo relevante es el cómo debe darse ese proceso. Implica también la voluntad de la familia, la comunidad y las docentes. Lo que sí debe ser es la educación como aprendizaje y nunca como competencia. Punto medular de lo que hoy sucede en las aulas mayormente. Manda saludos. Bueno, también nos manda saludos, voy a nombrarlas rapidísimo porque pues están aquí al tiro con la grabación. Denis Cervantes, Martínez Han, Anaís N, Carlos Jesús, Stephanie LY, Yare Yarley, Tonayita Bronce, Mari Mirna, Diana Bebeller, Erika Zaragua, Paulina García, Estrella López, Alfred Epstein y Flor Bambi. Y luego Itzel Sanabria. Y hay otra participación larga y luego una pregunta y ya se las dejo a ustedes. Dice, ¿educar para qué? Como sabemos, la educación siempre se oye en cualquier lugar, pero jamás hemos pensado en adentrarnos un poco más en este término. La educación siempre será importante para cualquier cosa. La educación comienza desde las primeras etapas de las personas. Con lo anterior me puedo referir a la familia, posteriormente a la escuela y en algunos contextos que pueden ser formales o informales. Pero ¿qué con la pregunta? Es algo difícil de explicar, pero creo más que es la forma en cómo nos educan, cómo es que lo manifestamos, pero no solo eso, también es en la parte que nos ayuda a formar como personas para un futuro y una vida mejor. Y ahora la pregunta que nos lanzan, y la dejo aquí para todos, dice, ¿cómo romper los muros de la desigualdad y construir espacios pedagógicos emancipadores en contextos de reclusión? Bueno, ¿quién dijo yo? Ya lanzaron la pelotita. ¿Quién dijo yo? Me voy a lanzar. Cuando nosotras mencionamos en la YECA y en la antiescuela deseducar, lo decimos porque las personas estamos con una bola de aprendizajes de padres, tías, hermanas, la cultura, que nos han creado malestar por lo que justo comentaban las personas que están con nosotras compartiendo. Competencias, juicios, una construcción heteronormativa, llena de apegos, o sea, todo esto se queda en una persona a través de la psicogenealogía, ¿no? De el inconsciente, que aunque racionalmente digamos yo no quiero tener apegos, pues tengo que trabajar para no tener apegos, ¿no? ¿Cómo lo trabajo? Hay metodologías, ¿no? Hay gestalt, hay aceptación y compromiso, hay psicoanálisis, hay maneras, hay meditación, hay muchas maneras de buscar desaprender a través de un proceso personal. Y claro, lo que hace la escuela es muy complejo, porque creo que la escuela es este espacio donde te puede visibilizar a alguien que es como la YECA, o sea, puedes nombrar las cualidades de una persona, pero también es un espacio de competencia y de sometimiento. Por eso es que la educación radical, con esta pedagogía de la ternura, tiene otros propósitos, ¿no? Es buscar la autonomía en un espacio de respeto. ¿Cómo? ¿Cómo se construye un lugar? Con el deseo enorme de querer estar con las otras personas. Creo que lo que nos mueve a la YECA es el día que yo voy, es el día que me baño, es el día que voy a tejer emociones con otras personas a través de una energía que fluye del movimiento, de las pedagogías corporales. Es muy posible, lo hacemos, lo hacen las compañeras, lo hace Ángel, lo hace Cari, lo hacemos de manera continua y creo que es posible
teniendo una continuidad en los proyectos, porque los procesos, cuando tienen esta continuidad, son más fuertes, aunque también ocurren cosas puntuales, porque las personas se van encontrando en toda su historia otras propuestas, otros proyectos que conforman estas reflexiones y estos desaprendizajes. Yo aquí le dejo. Gracias, Lorena. ¿Quién quiere tomar la palabra, compañeros? Bueno, a mí me parece importante puntualizar que muchas veces creemos que el trabajo de las artes en cualquier comunidad en específica, por el solo hecho de ser arte, ya es como un proceso wow y maravilloso, ¿no? O sea, me parece que también hay que, lo principal para mí es la autoformación y la disciplina, que implica romper con las buenas voluntades a secas, ¿no? Es decir, siempre tener ese arranque, ese ímpetu, es necesario, ¿no? Pero a veces las buenas voluntades, pues se pueden quedar en eso, ¿no? Y a veces responde más a una cuestión de ego, a una cuestión paternalista, a una cuestión de creer que pobrecitas, pobrecitos están vulnerables cuando son vulnerados, ¿no? Entonces, me parece que sí necesitamos esa formación constante y esa crítica constante, ¿no? No solamente en el proceso artístico que cada una de las personas ha vivido, ¿no? Como para facilitar eso, sino también cuáles son los contextos que están envolviendo, ¿no? De cuáles son los contextos que están enmarcando el proceso que se va a llevar a cabo, ¿no? Y pues obviamente, pues para nosotros es importantísima siempre llevar de lado a la par los procesos críticos, ¿no? Los procesos de estar siempre comentando textos, comentando lo que nos está pasando, porque entonces es ahí donde podemos empezar a generar un pensamiento emancipador, ¿no? Es decir, como lo mencionábamos en el texto, emanciparnos primero con las ideas, porque de pronto podemos decir, claro, no es tan sencillo que ellas a partir de un texto abran la celda y se vayan. Sin embargo, sí podemos empezar a trabajar desde cómo están asumiendo su realidad y su entorno para entonces modificarlo en esa estancia que esperamos que siempre sea lo menor posible, ¿no? Y entonces están accionando, se están emancipando cuando ellas reciben a una compañera que se integra a un círculo que está recién ingresada y le dicen, ¿sabes qué? Este es un espacio de contención entre nosotras, este es un espacio de autocuidado y entonces te estamos invitando a participar de eso, ¿no? Entonces, se están emancipando cuando saben que lo que están haciendo las custodias está rebasando sus autoridades, ¿no? Saben, es decir, empezamos a cuestionarnos y a cuestionarnos cada vez más cuál es el origen del sistema penitenciario y por tanto, cómo funcionan, qué no está funcionando y por qué desde nuestra postura, pues las cárceles deberían desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido parte del cómo nosotros pretendemos derribar esos muros, ¿no? Sí, a través del pensamiento crítico, sí, a través de poner el cuerpo y a través de estar compartiendo constantemente, ¿no? Y la autoformación para desaprender esas estructuras que pues, son tan dañinas, ¿no? Y que justo lidiamos siempre con el hacer bien las cosas, ¿no? ¿Quién nos dijo qué está bien hecho y qué está mal hecho, ¿no? Entonces, siempre propiciamos un espacio de prueba y error en donde lo que se busca es el hacer y qué es lo que me está dejando ese hacer, más allá de si está bien, si está mal, si está bonito, está feo, que al final siguen siendo meras subjetividades, ¿no? Gracias. No sé si igual para ir cerrando, porque estamos en los últimos 6 minutos, Eugenia o Fercari quieren cerrar con algo en torno. Por favor, Fercari, adelante. Bueno, pues en la pregunta hablaban de igualdad, ¿no? Y la verdad es que lo que yo he encontrado en los centros de reclusión, en las cárceles, y también en proyectos artísticos que entran luego a estos lugares, es un rechazo muy fuerte hacia las personas que somos disidentes sexuales, ¿no? Por ejemplo, en el reclusorio norte, cuando vamos con la YECA, pues trabajamos con un patio que es el patio 10, porque ahí se reúnen lo que llama la cárcel la comunidad LGBTQ y bueno, todo lo demás. Y la verdad es que es muy fuerte ver que la cárcel ya está ordenada como está ordenado un poco el orden patriarcal, ¿no? Porque a las personas que son disidentes las meten en un espacio
específico, ¿no? A un dormitorio específico. Y cuando uno va a hacer alguna actividad con ellos, pues también te mandan con ellos como si fueran un grupo especial, ¿no? O sea, un grupo aparte, ¿no? Bueno, yo creo que también es muy importante el trabajo con estas compañeras, ¿no? Con las compañeras trans, con los compañeros pues de la comunidad LGBTQ. Y, por ejemplo, en el trabajo con adolescentes es muy fuerte el rechazo que reciben los compañeros jóvenes que son disidentes, ¿no? Muy, muy fuerte. El jueves pasado, no, el viernes antepasado estuve en San Fernando haciendo un performance y la verdad es que fue muy fuerte ver que a dos compañeros que se veían muy interesados en el tema de desacatar el orden patriarcal, o sea, atacar los binarismos también, pues se les estigmatizara, ¿no? Se les rechazara, se les viera así como con asco, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, creo que en las prácticas que llevamos a cabo de deseducación es muy importante también pasar por este orden de género que de alguna manera también deriva o llega a compartimentar, de alguna manera como a organizar la manera en que después nosotros vamos y generamos los espacios, compartimos conocimientos o hacemos conocimientos. O sea, yo creo que es muy importante eh, el trabajo, no solamente con perspectiva de género, sino el trabajo de desacatar el orden patriarcal, de atacar directamente el orden patriarcal y el mundo cis heteronormado, ¿no? Pues eso quería decir, y que bueno, y que es muy importante para llegar a esta idea de igualdad, ¿no? Para la gente que está en la cárcel, pues trabajar estas problemáticas, ¿no? Gracias. Gracias, Fer. Yo voy rápido, les voy a poner en jaque. Rapidísimo, en 30 segundos les voy a pedir, porque además estamos sobre tiempo, en 30 segundos, cada uno y cada una me puedan decir con qué sueñan. ¿Cuál es? Porque yo hago una práctica, ¿con qué sueño? Lorena, 30 segundos. Sueño con poder ser libre sexualmente, no estar reprimida porque traigo una cadena y aunque conscientemente hago muchas cosas para poder ser libre, no soy libre, aunque ya no estoy en casa, aunque ya no estoy en la escuela, por la mierda cultural que viene en mí y todo el tiempo tengo que estar acompañada, que me encanta, de compañeras en sesiones de reflexión, de psicoterapia, y sueño con cada vez ser más libre sexualmente, porque hay una opresión brutal en mi país. Gracias, Lore. Eugenia, ¿con qué sueñas? Bueno, yo sueño con comprometerme cada vez más con este proyecto, que para mí implica un camino nuevo. Si bien yo me acerqué mucho a las artes de más chica, tuve muy reprimido en mí dedicarme al teatro, porque no, vas a ser muy pobre y a qué te vas a dedicar y cómo vas a vivir de eso. Y entonces, recién a mis 43 años es que estoy como dando un paso firme en decidir, bueno, sí, voy a ir por ahí, voy a probar y voy a probar en serio y de lleno. Así que si bien tengo muchas contradicciones internas cuando hacemos lo que hacemos y me dan muchos miedos y estoy pasando muchos procesos, creo que valen la pena y bueno, y ser feliz. Gracias, Euge. Fercari, ¿con qué sueñas? Pues yo sueño con que podamos tirar no solo todos los muros de la prisión, sino estos muros que nos encierran en un género determinado, ¿no? En la YECA siempre hemos dicho que a nosotros nunca se nos preguntó si queríamos que se encerrara a algunas personas y que las demás nos consideráramos mejores porque estamos libres y fuera de ese lugar de reclusión, ¿no? Entonces sueño con eso, con que se caigan esos muros y los muros que nosotros mismos vamos como moviendo, cargando, ¿no? Que llevamos ahí, tirar todos los muros. Gracias, Fercari. Josué, ¿con qué sueñas? Pues sí, sueño con la libertad de poder reconstruir todos esos pendientes, ¿no? Que tenemos con mis vínculos afectivos, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo relacional de otro tipo. Esa libertad en donde
pues no impida, no existan fronteras de ningún tipo, ¿no? Ni raciales, ni físicas, y que pues se caigan todos los muros, sean cuales sean, ¿no? Pues muchísimas gracias, hartos aplausos y un agradecimiento enorme al Rule Comunidad de Saberes, a Fausto, a Gaby, un abrazo también muy grande a Olin Cuatl, mi queridísimo carnalito, que le mando un gran saludo también, es un gran educador popular, ¿no? Con el cual yo he aprendido mucho en este camino. Voy a lanzar, estas preguntas no son para aquí, son para que si ustedes les late, vayan ahí ahorita porque la charla se va a quedar colgada aquí en el Facebook del Rule Comunidad de Saberes y de Levadura. Entonces, estaría chido que fueran ahí como a contestar. Tenemos solo una hora porque es un maratón de 24 horas. Entonces, por acá preguntaba Diana Barbeyer, ¿cómo saber que el contexto es adecuado para llevar a la par procesos o críticos? Estrella López dice, ¿cómo se busca la autoformación en el proceso de desaprendizaje? Y Brian Molina dice, ¿por qué dicen compañere o ellos? Si es compañeros y ellos. Bueno, ustedes sería interesante porque tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, entonces yo sí les invitaría aquí a mis compañeras, compañeros y compañeros que vayan y si pueden ahí contestarle en los comentarios a las personas que nos están haciendo unas preguntas, sería Con increíble. mucho gusto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en vivo. El interés. Y que tengan un maravilloso día y síganos acá. Gracias, Fer, gracias, Lore, gracias, Josué, Euge. Tengan bonita tarde. Estas amigues. Y damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias.